en el capítulo 13 y el versículo 21 y 22. Miren lo que dice. Estamos en Éxodo. Hemos leído en Corintios, que es el Segundo Testamento. Y mire cómo nos manda al Antiguo Testamento. Mire lo que es. A ver. ¿Están viendo? Están viendo que están las profecías del Espíritu Santo, porque entonces nuestro Dios estaba en Espíritu Santo. En Espíritu Santo. Y cuando en el Segundo Testamento, cuando estamos leyendo Primera de Corintios, ya estaba vuestro Señor en la tierra como hombre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Pues en la tierra lo conocieron a vuestro Dios, que muchos quisiéramos conocerlo, verle su rostro a vuestro Dios. Mire, es así, efectivamente, en el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que no anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. O sea, vuestro Dios estaba con ellos siempre. Él estaba en la nube. Él estaba en el fuego. Él estaba. ¿Por qué? Porque Faraón estaba que los perseguía para matarlos, ¿no es cierto? Porque era su pueblo Israel que los estaba sacando de la esclavitud. Y entonces Él estaba de día y de noche junto con ellos. Amén, hermanos. Amén, hermanitos. A ver, vamos a Éxodo 14 y el versículo 22 y 29. 22. Dice, entonces los hijos de Israel entraron, dice, por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí es cuando estaba el bautizo, que pasaban por ahí. Y en el versículo 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Amén, hermanos. ¿Ven cómo van entendiendo la palabra del Señor? Que todo lo que está en profecías del Espíritu Santo es para estos tiempos, para ahora. Por eso es la amonestación, para ahora. Dice aquí, y en Éxodo, en el capítulo 16 y el versículo 35. ¿Sí? Muy bien. Así dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra, dice, habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Por qué estuvieron durante esos 40 años? Durante esos 40 años hasta que se terminó esa generación. Esa generación que pecó, mientras que Moisés subió a recibir los mandamientos escritas por el dedo de Dios en el monte de Sinaí, ellos fornicaron. Y entonces los tuvo por esa fornicación 40 años, hasta que terminara lo último de los que salieron, de los grandes, terminaron ahí esa generación. Y cuando llegó a la tierra de Canaán, fue la generación de los hijos. Esa es la que ha llegado a pasar y a poseer la tierra de Canaán. Pero toda esa generación que pecó, se terminó en el desierto los 40 años, hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. Por eso dice, no provocarlo a celos en vuestro Dios. Amén, hermanitos. Amén. A ver, vamos a ver que Éxodo 17, 6. Ahí nomás. Sí, acá. Dice, está. ¿Sí? Miren cómo dice, efectivamente.
en el capítulo 17 y el versículo 6 de Éxodo, dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Orebet, y golpeará, dice la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, porque la gente decía: tenemos sed, tenemos hambre, mejor no nos hubieses traído de allí habíamos estado comiendo y bebiendo. Por eso es que Dios los tuvo los 40 años en el desierto hasta que se terminara esa generación. Porque esa generación no vio que los había sacado de la esclavitud. Y no adoraron al Padre, al Creador, al que los estaba salvando. Todavía ellos se quejaban. Por eso deambularon los 40 años. Los que entraron a la tierra de Canaán es como si nosotros anduviéramos hasta que muramos el último de los grandes. Y solamente los que entraron a la tierra de Canaán, por decir, estos niños que ya crecieron, eran jóvenes, esos son los que heredaron la tierra de Canaán. Así, hermanos. Ahora, vamos a Números. En el capítulo 20 del versículo 11, Números. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. O sea que Dios, el Señor, le hablaba a Moisés porque era su siervo amado. Y como los israelitas gritaban que no había agua, que estaban de sed, y le dijo: golpead esa peña y saldrá el agua. Y así fue, Ahora vamos a Números 14, al capítulo 14 y el versículo 29 y 30. Dice: en este desierto caerá ¿qué dice? En este desierto caerán nuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Cuándo fue la murmuración? Cuando dijeron: mejor no nos hubieses traído de allí, de Egipto, allí tendríamos comida y bebida. Estaban murmurando, así como murmuran al ladito, que no sé qué murmuran, así murmuraran en aquellos tiempos. Entonces dice, y en el versículo 30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dice, exceptuando, dice, a Caleb, hijo de Sefoné, y Josué, hijo de Nun. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, ya se había terminado esa generación que se rebeló, que reclamaba, y que no adoraba y daba gracias por haberlo salvado de aquella esclavitud. Pero entonces ya no entró Moisés. Ahí es cuando lo llamó Dios. Y quedó a su cargo de ese pueblo, de toda esa juventud que heredaba, quedó Josué. ¿Quién era Josué? ¿Se acuerdan que cuando subió al monte de Orebé a recibir los mandamientos de vuestro Dios, ¿quién lo esperaba abajo? Era Josué. Cuando le dijo, había pasado los 40 días que se fue al monte y no venía. Y durante ese tiempo estaba Josué esperando que no regresaba Moisés. Y la gente comenzó, al ver que no venía, comenzó a fornicar, a bailar, a hacer sus ídolos y a hacer todo lo malo. Y cuando bajaba Moisés y lo vio Josué, todo con su cabello blanco, y entonces dijo, se quedó asombrado cuando bajaba, y entonces le dijo, se oye ruido de guerras, dijo Josué.
Y Moisés le dijo, no, le dijo, no es ruido de guerras, sino que el pueblo se ha corrompido. Y esperó los 40 días que Dios lo había llamado a Moisés para darle los mandamientos de su ley. Ese es el pueblo que exterminó en el desierto, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Amén, hermanitos, amén. Ya, hemos en Números y entonces aquí, en el capítulo 11 y el versículo 4. Ahí nomás, no lo pierdan Números. No pierdan este libro de la palabra de vuestro Dios. Dice, ¿alguien encontró? A ver. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Se mezclaron, dice, vinieron otros, se mezclaron aquella gente, aquellos otros que estaban mezclados ahí, aquellos que adoraban a los ídolos, aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. Y entonces ellos fueron los que le dijeron, es como ustedes dijeran, ¿no? No, bueno, aquí no nos dice nada. Así, por decir, alguna hermanita de repente hemos llevado, pongamos el caso, ¿no? Digamos, le hemos llevado. Y ella ha ido, pero ha ido ya, bueno, hemos estado. Y ya, ahora que debe estar aquí, acá ya, porque ya entró a nuestro rebaño. Pero ahora se va. ¿Por qué? Porque no le gusta comer esta comida. Quiere otra comida. Una comida, pero en este caso, de repente no es la comida buena. Busca otra comida que no es nutritiva. Porque nuestra comida es nutritiva y no le agrada eso. Nutritiva quiere decir que nuestra comida es fuerte, que tenemos que obedecer por más que nos duela, por más que sintamos las cosas que nos los dice, pareciera que nos los dijera a nosotros, mismo porque nos los dice, pero lo debemos acatar, porque somos así y debemos arrepentirnos. Eso, hermano, eso es lo que sucedió, lo que dice aquí vuestro Dios. Eso es lo que lo echó a perder a los demás y los hizo pecar, hermanos. Y cayeron todos hasta que terminó esta generación, nuestro Dios. Así, hermanitos, para que entendamos las cosas de vuestro Dios. Esto que es Éxodo, en el capítulo 32 y el versículo 6. 32 y el versículo 6, ¿entiendes? Ahí por eso le digo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Y se presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó y se regocijarse, dice, a regocijarse. O sea que quiere decir que en aquel día, de muy de madrugada se levantaron a comer y a beber, y a regocijarse, a alegrarse, a divertirse. Se levantaron muy temprano, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Entonces Jehová dijo a Moisés, le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y por eso es que cuando le esperó Josué y le dijo, se oye voces de guerra, le dijo. Y le dijo, no, Josué, le dijo, mi pueblo se ha corrompido, le dijo. Estaban en el baile, habían sacado todos sus oros, sus platas, sus collares, todo, y volvieron a formar el becerro de oro. Y volvieron a la idolatría, volvieron a la borrachera, volvieron a la prostitución, a todo el pecado. Y cuando llegó, ¿qué dijo Moisés? Los miró y dijo, han pecado, dijo, y no merecéis
tener las tablas de los 10 mandamientos de nuestro Dios. Y las tiró y se partió y se abrió los abismos y cayeron gran parte de esa gente. Solamente dijo, los que crean en Dios, que vinieran ante él, como estaba Aarón, su hermano. Aarón, porque él no podía hacer otra cosa, porque lo agarraron para que él pudiera también tallar ese ídolo. Pero él fue perdonado porque no quería, se había quedado a cargo. El que insistaba, ¿quién era? Tatán. Tatán era el que insistía que hicieran, que iban a sufrir de hambre, que regresemos a Egipto. Eso hacía Tatán.